Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde. Agradecer su interés y participación en nuestro webinar titulado Permeabilidad intestinal. ¿Es útil diagnosticarla y tratarla? Comentarles que al finalizar las dos presentaciones dedicaremos unos minutos a responder preguntas. Entonces, sin más preámbulos, le damos comienzo a nuestro webinar. Les dejo con nuestra ponente, la doctora Silvia Gómez-Senet, quien es la responsable de la Unidad de Trastornos Funcionales Digestivos del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario La Paz, miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Asociación Española de Gastroenterología. Además, es vocal clínico de la Junta Directiva del Grupo Español de Motilidad Intestinal, Motilidad Digestiva y de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, y colaboradora clínica docente de digestivo de la Universidad Autónoma de Madrid. Silvia. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho la compañera, yo soy Silvia Gómez-Senet. Me dedico fundamentalmente al estudio de trastornos funcionales digestivos y, bueno, un poco contaros que hace unos años empezamos a ver la implicación que tenía la microbiota y la permeabilidad en muchos de estos trastornos y empezamos a investigar y a tratar a estos pacientes para mejorar su permeabilidad, ¿no? Esto poco a poco pues, nos hizo bueno, pues, buscar técnicas que la pudieran diagnosticar y buscar mejores tratamientos para mejor beneficio para estos pacientes. Esto se amplió un poquito y ya pues vemos pacientes que ya no son puramente digestivos y tienen pues, síntomas desde el punto de vista articular, dermatológico. Bueno, poco a poco en la presentación os lo iré detallando. Y vimos que, bueno, que la permeabilidad, el manejo de la permeabilidad y de la mejora, ¿no?, de la barrera intestinal, pues ayudaba a mejorar la calidad de vida y muchos de los síntomas de estos pacientes, ¿no? Bueno, sin más preámbulos voy a empezar con la presentación. Como bueno, hay mucha gente inscrita de muchas especialidades distintas, yo lo que voy a intentar es, sobre todo, afianzar el concepto de permeabilidad, ¿no? De en qué consiste la permeabilidad, qué datos tenemos, cómo se diagnostica y fundamentalmente para entender la permeabilidad, porque lógicamente como es del intestino, voy a centrarme mucho sobre dos patologías muy importantes en aparato digestivo, que es donde se han hecho más estudios, ¿no?, de permeabilidad intestinal. Y luego haré un repaso de ciertas patologías que no son digestivas, que bueno, también tienen su implicación, en el intestino. Este es un poco el índice que voy a seguir. Como os decía, pues bueno, como hay personas apuntadas de distintas especialidades y distintas competencias, pues bueno, voy a hacer un resumen de la pared intestinal, voy a explicar en qué consiste, algo un poco básico, pero que sí que nos puede ayudar a entender qué es esto de la permeabilidad. Luego vamos a entrar más a fondo en la permeabilidad en sí y finalmente pues la evidencia científica que hay de la permeabilidad intestinal tanto en enfermedades digestivas como decía antes y en otras enfermedades. Bueno, como veis aquí esto es un corte longitudinal de un segmento de un asa de intestino con sus partes bien distinguidas, la mucosa, la submucosa, muscular, serosa. Nosotros, fundamentalmente, para hablar de permeabilidad nos vamos a basar en la mucosa, en sus componentes más importantes, el epitelio, la lámina propia y la muscular mucosa. Aquí este dibujo es muy gráfico, es muy sencillo, pero nos va a hacer entender y voy a expresarlo en varias diapositivas durante la presentación, las capas que forman esta barrera intestinal. Vamos a empezar con el epitelio. El epitelio intestinal, como veis aquí, es un epitelio que es monocapa, es decir, solo tiene una capa de células. La mayoría de ellos son células
intestinales o enterocitos, aquí representadas en marrón, pero luego hay otro tipo de células, como pueden ser las células caliciformes, que generan moco, las células enterocromafines, que lo que van a generar son sustancias neuroendocrinas, las células de Paneth con sustancias antimicrobianas. Es decir, que es una capa que sí que es única, pero está muy variada, es muy variada. Como os decía, esta mucosa intestinal, bueno, pues es lo que va a separar, ¿no?, la parte de la luz intestinal con la parte de la lámina propia, ¿no?, de los capilares sanguíneos y demás, y el sistema inmune que hay en la lámina propia. Está recubierta por unas vellosidades que, como sabéis, pues su fundamental función es la absorción, y está formada por células ya maduras. Y luego, en la parte más basal, están las criptas de Lieberkühn, que se encargan son células pluripotenciales y que se encargan de segregar determinadas sustancias. Estas vellosidades lo que van a hacer es aumentar nuestra capacidad de absorción, y si luego nos fijamos más al microscopio, hay microvellosidades. Por tanto, la capacidad de absorción del intestino podría llegar hasta los 500-600 metros cuadrados. La vía que utiliza el intestino para absorber nutrientes son dos. Un transporte celular activo, que se basa en mecanismos de transporte activo, de bomba de sodio, de potasio y demás. Y luego está la vía paracelular, que es la vía que se produce entre las dos células intestinales. Esta vía paracelular, ahora la explicaremos un poquito más adelante, va a depender de las uniones que haya en el ápice del enterocito. Esas uniones están formadas por unas proteínas, y el que se abra más esta unión va a depender de tres vías fundamentalmente diferenciadas, ¿no?, que ahora las vemos también un poquito más adelante. Aquí en este dibujo también vemos muy bien, pues bueno, que hay varias proteínas que hacen de nexo, de unión entre los enterocitos, y las que están más implicadas en la permeabilidad intestinal como concepto más básico son las que están en la unión apical. En este dibujo también vemos, bueno, que al final son mecanismos bastante complejos, no es algo sencillo, ¿no? Las más importantes, bueno, las que salen más en los estudios son la ocludina, la claudina, la zunula occludens, que todas estas pues se unen a fibras musculares y hacen que se abran o se cierran estas uniones. Lo que comentaba anteriormente es esto, ¿no? Fisiológicamente la vía paracelular tiene como tres tipos de activación, ¿no? Está la activación por vía de poros, es decir, que la separación entre las células va a ser de un tamaño u otro dependiendo de qué vía activemos. Si es la de poros, va a ser una apertura más pequeña. La segunda parte que vamos a tratar es la capa de moco. La capa de moco de la pared intestinal tiene como dos capas, ¿no? Una capa que veis aquí más externa, donde está alojado toda la microbiota intestinal, y la capa más interna, que sirve de anclaje al epitelio intestinal y donde se encuentran todas las sustancias segregadas por la microbiota. El moco de esa pared intestinal está formado fundamentalmente por glicoproteínas. La más importante es la MUC2, que la generan las células caliciformes. Esta es la formación, como decíamos, del moco. Normalmente se empieza a producir en las criptas de Lieberkühn, ya lo hablábamos antes, se empieza a desarrollar, va subiendo, se libera y se va expandiendo cada vez más por la lámina más interna de la capa de mucus. Finalmente penetra y va expandiendo su volumen porque estos glicanos tienen mucha capacidad de retener agua. Posteriormente ya asciende a la capa más externa, que ese mucus, ese MUC2, se va disolviendo por la acción enzimática de, por ejemplo, las proteasas, que hace que sea una capa más difusa y más esponjosa.
Entonces, las funciones que tiene el mucus pues son de lubrificar, es decir, favorece el tránsito del bolo alimenticio, de protección, es una barrera física, una capa de moco que tiene nuestra pared intestinal y tiene un montón de sustancias que nos van a proteger, ¿no? Que son antipatógenos, como es la inmunoglobulina A, las bacteriocinas, los ácidos grasos de cadena corta y demás. Como decíamos antes, la capa más externa contiene la microbiota y además contiene los micronutrientes que van a servir a esa microbiota para que se desarrolle. La siguiente parte de esta barrera intestinal es la microbiota en sí. No voy a hablar de esto porque nos llevaría a otro webinar, pero sí que un poco vamos a dar conceptos generales, ¿no? La microbiota es el conjunto de microorganismos vivos que viven en un nicho ecológico. Esta es una foto que lo que representa es nuestra capa de moco con una serie de agujeritos que son los nichos tróficos donde vive cada una de esas bacterias alojadas. Los estudios que se hicieron de microbiota, los primeros, pues diferenciaron grandes familias de bacterias, ¿no? Y dividieron a nuestra microbiota intestinal en firmicutes, bacteroidetes, proteobacterias. La mayor proporción en una microbiota sana entre comillas, porque bueno, todavía la parte sana no tenemos claro cuál es, pero sería una proporción de firmicutes mayor que bacteroidetes, predominando estos dos géneros en relación a los otros. La microbiota, como sabéis muchos de vosotros, parece que, bueno, hay estudios a favor y en contra de que ya el feto cuando está en el útero, en el embarazo, pues tiene una exposición al ADN microbiano. Aquí hay estudios a favor y en contra de esta posibilidad. Pero sí que sabemos que dependiendo del tipo de parto que tenga la madre, sea un parto vaginal, una cesárea, si durante el embarazo o durante el parto ha necesitado antibióticos y en la situación en la que dé a luz, bueno, pues eso va a favorecer un tipo de microbiota u otra. Y posteriormente va a ir generándose y desarrollándose nuestra microbiota en función de muchas cosas, como puede ser el tipo de lactancia, sea materna, o fórmula artificial, pues también si el niño necesita antibióticos, si está en un ambiente más rural, si tiene un hermanito que pues bueno, pues que le toque y demás, que al final eso genera un tipo de microbiota distinta, llegando al final a una microbiota estable alrededor de los 3-4 años. Como también sabéis, la microbiota intestinal la tenemos en todo el tubo digestivo, desde el estómago hasta el intestino grueso, siendo la mayor cantidad de bacterias en el intestino grueso. Por tanto, los factores que van a influir en esa microbiota intestinal ya los hemos hablado y esa microbiota intestinal va a estimular el sistema inmune intestinal y eso a su vez va a regular el sistema inmune a nivel de todo el organismo. ¿Qué tipos de microbiota hay? Pues hay varios grupos fundamentales de microbiota. El primero es la microbiota protectora, que son los lactobacilos y bifidobacterias que se conocen en todo el mundo. Son los que ocupan esos agujeros que hablábamos antes, los nichos tróficos, se encargan de liberar sustancias tipo bacteriocinas y agua oxigenada, el H2O2, y lo que va a hacer es liberar una serie de sustancias que disminuyen el pH intestinal, es decir, hacen que el pH sea un pH ácido y esto va a hacer que determinadas bacterias que están en nuestra microbiota autóctona no crezcan, que son la microbiota que es más mala, por decirlo de alguna manera, una microbiota protolítica que crece en pH básico. Por otro lado está la microbiota inmunomoduladora, que es el Enterococcus faecalis y la Escherichia coli. Ellas se encargan fundamentalmente de regular el sistema inmune, de la intolerancia antigénica y son las que se encargan de regular también a los lactobacilos y bifidobacterias. La microbiota muconutritiva, que son Faecalibacterium prausnichi y Akkermansia mucinifera, son las que su papel fundamental es la formación del moco y eso a su vez va a hacer que la microbiota autóctona pueda crecer y desarrollarse con total normalidad. En este dibujo muy sencillo, lo que se ve son las dos capas del moco.
la Akkermansia lo que suele hacer en condiciones normales es degradar ese moco y en esa degradación del moco libera ácido propiónico y ácido acético. Estos ácidos, que son ácidos grasos de cadena corta, alimentan a Faecalibacterium prausnitzii, que libera ácido butírico, que como conocéis es un ácido graso que ayuda a la salud intestinal de nuestro enterocito. Y luego, por último, está la microbiota proteolítica, que son pues, Proteus, Klebsiella, Clostridium, que normalmente la tenemos en nuestra microbiota normal, pero que está controlada por el resto de grupos bacterianos. El problema de esta microbiota es que libera una serie de sustancias que son más tóxicas, como puede ser el amoníaco, el CO2 y metano. ¿Qué implicación tienen las bacterias y el mucus? Pues ya lo he ido adelantando. Faecalibacterium y Akkermansia está claro, una degrada y la otra forma moco, pero en esa degradación ayuda a crecer el resto de bacterias. Y Bifidobacterium y Lactobacillus también están implicadas en la formación de ese moco porque carecen de secreción de proteasas, que como decíamos antes, son las que intervienen en la renovación, en la destrucción del moco. Entonces, al no producir proteasas, pues mejoran o normalizan ese moco. Otra pata de esa barrera intestinal es el sistema inmune. Tenemos aquí, hay dos tipos de sistema inmune, el sistema inmune difuso, que son linfocitos intraepiteliales que se encuentran entre todos los enterocitos, y luego un sistema inmune más organizado, que es donde están las placas de Peyer, que en su cúspide tiene una célula M, que es donde capta, es una célula presentadora de antígenos, que lo presenta a todos los folículos que hay en la placa de Peyer, y estos folículos liberan pues, linfocitos que van a los ganglios linfáticos mesentéricos adyacentes. Y otra de las patas de esta barrera es el sistema nervioso. En esa lámina propia también nos encontramos con neuronas. Esas neuronas están en un número muy alto en el sistema digestivo, incluso mucho más que la médula espinal. Y ese sistema nervioso, que se conoce como sistema nervioso entérico, que está formado por el plexo submucoso y el mientérico, está relacionado con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso autónomo. Aquí esto es un dibujo de donde está el plexo submucoso y el plexo mientérico, y la interrelación, esta es la pared intestinal de forma esquemática, de esos plexos con raíces, terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, dicho esto, ¿qué es la permeabilidad intestinal o en qué consiste? De manera también gráfica y muy esquemática tenemos el mismo dibujo que antes, tenemos nuestro epitelio intestinal, las dos capas de moco y la lámina propia con todo el sistema inmune y con el sistema nervioso y muscular. Entonces, cuando esa barrera intestinal funciona bien, es decir, la capa de moco está en correcto estado, la microbiota intestinal está bien, pues todo funciona bien, estas uniones entre células están bien, pues hay una barrera que está homeostática. En el momento en que las uniones entre las células se alteran, hay una disminución de la capa de moco o una disbiosis intestinal, los receptores que hay en el ápice del enterocito, que se llaman los receptores Toll-like, mandan una señal a otro receptor que hay a nivel basal para que de esta manera diga que hay un daño o una alteración en la parte apical para que se estimule el sistema inmune de la lámina propia. ¿Cómo podemos diagnosticar la permeabilidad intestinal? Pues bueno, hay muchas maneras de diagnosticarla, pero realmente útiles en la práctica clínica, pues realmente hay muy pocas. Antiguamente se usaban las cámaras de Using, que lo que hacían es con biopsias de intestinos, se ponían en una cámara, se les sometía a una resistencia y se veía si permitía el paso de sustancias. Esta técnica tiene el inconveniente de que se necesitan hacer biopsias de colon. Luego hay otras técnicas de permeabilidad, como puede ser la de la lactulosa y manitol, que lo que se le hace al paciente
es, bueno, pues realmente darle una serie de sustancias, en este caso lactulosa y manitol, que lo que va a hacer es que luego midamos la cantidad de lactulosa y manitol que aparece en orina, porque la lactulosa en condiciones normales es una molécula grande que no puede traspasar la barrera intestinal. Entonces, el manitol sí difunde de manera normal. Entonces, en función de la proporción que encontremos entre lactulosa y manitol en orina, detectaremos si hay permeabilidad o no. También se usa una técnica que nosotros en el hospital estamos usando, que es de medicina nuclear, que es el cromo 51 unido a una molécula de ETA, que lo que permite es eso, pues se le da al paciente una bebida con el radiotrazador, lo bebe, esa molécula en condiciones normales, lo mismo que la lactulosa, no puede traspasar, atravesar la barrera intestinal, y si la encontramos en la orina nos dice que puede haber una permeabilidad intestinal. Luego hay otra serie de pruebas, como es la determinación del butirato. El butirato se ha visto que está implicado de manera indirecta en la permeabilidad intestinal. Cuando hay menos butirato en heces es porque la microbiota, como decíamos antes, está disbiótica y nos puede decir que la permeabilidad está alterada. Hay otros parámetros que son además también mucho más costosos y más invasivos, como puede ser la detección de citrulina, de las propias proteínas de unión intercelular. Y otros parámetros que se han usado pues, hace mucho tiempo es la calprotectina fecal y la alfa-1 antitrisina. Aquí en este cuadro no figura, pero uno de los parámetros que usamos ahora es la zonulina, que más adelante comentaré. Por tanto, las causas que pueden alterar la permeabilidad intestinal pueden ser de propio origen digestivo, como es pues una lesión directa en las vellosidades, ¿no?, intestinales, como puede ser una gastritis atrófica, que haya un aumento de sales biliares, alteraciones en la propia mucosa, ¿no?, como puede ser la enfermedad celíaca, que se caracteriza por un aumento también de permeabilidad intestinal. Una causa de origen iatrogénico, pues por medicamentos, radioterapia, tabaco, alcohol, el estrés, ¿no?, que tanto nos afecta ahora, y lógicamente infecciones gastrointestinales. De origen gastrointestinal también se ha visto que pueden producir alteración de la permeabilidad, como pancreatitis aguda, la cirrosis hepática y la esteatohepatitis no alcohólica. Y de origen no digestivo, pues también enfermedades como patología dermatológica, dermatitis atópica, artritis reumatoide y el estrés nuevamente. Aquí en esta diapositiva quiero referenciar pues, que hay determinadas enfermedades de tipo autoinmune, las que por ejemplo son de tipo TH2, como puede ser la colitis ulcerosa, la dermatitis atópica, que lo que hacen es generar una serie, esas propias enfermedades, una serie de citoquinas, de interleuquinas, como puede ser la interleuquina 13, que se ha visto ya en grandes estudios que lo que hacen es alterar una serie de proteínas en las uniones apicales y estimula esa vía de poros que habíamos hablado. Es una vía que permite el paso de sustancias, si os acordáis, bueno, pequeñas y cargadas negativamente. Luego hay otras enfermedades autoinmunes del tipo TH1, como puede ser la enfermedad de Crohn o la artritis reumatoide, que liberan una serie de sustancias, como es el TNF-alfa y el interferón gamma, que se ha visto que lo que hace es modular y disminuir estas proteínas que sí que estimulan la vía de escape. Por tanto, el espacio que hay entre estas uniones intercelulares es mayor y pueden pasar más sustancias. Por tanto, el resumen de estas dos diapositivas ya nos implica que determinadas enfermedades autoinmunes se ha visto que activan o perpetúan la permeabilidad intestinal. Que esto es un poco lo que os acabo de comentar. ¿Qué consecuencias tiene la alteración de la permeabilidad? Bueno, pues que entren antígenos que no deben entrar, que entren patógenos, que entren determinadas toxinas, y eso también además puede producir una sobrecarga hepática, y que entren componentes de alimentos que estén mal digeridos. En ciertos estudios, bueno, se ha visto que el TNF-alfa aumenta la permeabilidad intestinal. Aquí es un estudio usando cámaras de Using,
y se veía que el TNF-alfa producía menor resistencia, ¿no?, al paso de sustancias, por tanto la permeabilidad está más aumentada. Si usaban determinados nutrientes como glucosa y demás, pues también se veía que permitía el paso de mayores sustancias, ¿no? Por tanto, un aumento del TNF-alfa va unido a un aumento de la permeabilidad intestinal. En este estudio también se ve que el estrés altera la funcionalidad de la barrera intestinal. Aquí se ve usando eso la resistencia, ¿no?, del paso de sustancias y fue estadísticamente significativo en el ilio, ¿no? El estrés aumenta la permeabilidad intestinal en el intestino delgado. Y también se vio, y estadísticamente significativo tanto en colon como en ilio, sí, la prueba que se hacía era con el paso de sustancias de mayor tamaño. Como de sentido común tiene que determinadas enfermedades infecciosas, en este caso, en este artículo se refieren a E. coli, pues altera la funcionalidad de la barrera intestinal pues por una serie de mecanismos, activando células dendríticas, macrófagos, que esto a su vez libera una serie de sustancias que regulan esa apertura de las uniones intercelulares. Por tanto, de tener una barrera intestinal regular, que esté en homeostasis, a tener una barrera que tenga una permeabilidad aumentada, es lo que puede llegar a producir o perpetuar determinadas enfermedades. Aquí hay una lista de enfermedades que se han relacionado con la permeabilidad intestinal y cada vez hay más estudios que van encaminados a mejorar, ¿no?, este escenario clínico para recuperar esa homeostasis intestinal. Este es un artículo que es muy reciente, del año pasado, que es muy interesante porque habla de los mecanismos de la permeabilidad intestinal, cómo se mide y las implicaciones y la evidencia científica en determinadas enfermedades. Bueno, en patología digestiva, ¿qué sabemos? Bueno, la primera en la que se estudió todo el tema de la permeabilidad fue el síndrome de intestino irritable. Como sabéis, es una enfermedad, es un trastorno funcional digestivo que se basa en los criterios de Roma 4 para el diagnóstico y consiste en que el paciente tiene que tener dolor abdominal recurrente asociado a 2 o más de estos criterios, pues que ese dolor se relacione con la defecación, se asocie con cambios en la frecuencia y en la consistencia de las deposiciones. Esto tiene que pasar una vez a la semana al menos en los últimos 3 meses y el diagnóstico ha debido empezar 6 meses antes. La etiología del síndrome de intestino irritable ha ido variando a lo largo de los años o a medida que hemos ido conociendo más de él, desde cambios en la sensibilidad visceral, en la motilidad, sabíamos que había factores psicológicos que estaban implicados y cada vez, y ya este es un artículo también reciente, que nos refieren que la permeabilidad intestinal, la disbiosis, tienen un papel muy importante en el desarrollo del síndrome de intestino irritable por el paso de esas sustancias que genera una activación de los mastocitos con una liberación de una serie de enzimas y de hormonas que estimulan también el sistema nervioso a ese nivel y produce esa hipersensibilidad visceral que tienen estos pacientes y esa estimulación a nivel del sistema nervioso entérico también genera una estimulación del sistema nervioso central. Por tanto, el síndrome de intestino irritable tendría una serie de características que aquí os reflejo, con un aumento de permeabilidad, con una disbiosis intestinal y una prevalencia importante de sobrecrecimiento bacteriano. Este es uno de los primeros estudios que se hizo sobre permeabilidad intestinal en el síndrome de intestino irritable. Se usó la técnica del cromo 51 y se vio que en pacientes, se comparó síndrome de intestino irritable posinfeccioso y no posinfeccioso y había un aumento de permeabilidad intestinal en el síndrome de intestino irritable en relación con los controles y mucho más en el no infeccioso que en el posinfeccioso. Este es otro estudio en el que se analizan a pacientes con síndrome de intestino irritable tipo diarrea versus controles. Se les hace un estudio clínico con una anamnesis, una biopsia yeyunal y se comprobó que en estos pacientes con síndrome de intestino irritable había alteraciones moleculares en las uniones apicales, además
esas alteraciones, es decir, pues podía haber un descenso de la claudina, de la zónula occludens, también esas proteínas eran anómalas y eso se correlacionaba con la activación del mastocito y los síntomas clínicos. Aquí se ve muy bien, estas son uniones intercelulares en el microscopio electrónico y comparando controles con pacientes con colon irritable, diarrea, pues esas uniones están aumentadas en el paciente con síndrome de intestino irritable. También se vio pues que la distancia era mayor y que ese citoesqueleto formado por esas proteínas estaba alterado, ¿no? Estaba como más sucio, más condensado en los pacientes con síndrome de intestino irritable. En este otro estudio que presento, pues igual se comparan pacientes con esta enfermedad con controles, se les hacen biopsias de colon y esas biopsias van a parar a la cámara de Using y se valora la permeabilidad. Se ve que hay un aumento de permeabilidad en todas las modalidades del síndrome de intestino irritable, mucho más en el síndrome de intestino irritable diarrea y alternante más que en el estreñimiento. Además, en este mismo estudio se vio que determinadas proteínas de esas uniones intercelulares estaban disminuidas en relación a los sujetos sanos. En este otro estudio de síndrome de intestino irritable, un poco más de lo mismo, se vio que la expresión de determinadas proteínas estaba disminuido en relación a controles. ¿Qué podemos hacer con la permeabilidad intestinal en síndrome de intestino irritable? Bueno, pues la podemos tratar de manera farmacológica, es decir, aumentando esa expresión de proteínas con la glutamina o mecánicamente mejorando la capacidad de moco o de las bacterias que pueden producir ese moco. En cuanto a glutamina, tampoco hay demasiados estudios. Este es uno de los primeros que se hicieron o que más significativo, que se vio que se aumentaba la expresión de ciertas proteínas en las biopsias de síndrome de intestino irritable cuando se les añadía glutamina. Esto fue un póster, no se llegó a hacer un paper, que se vio pacientes con síndrome de intestino irritable diarrea. A unos se les dio placebo y a otros glutamina, se les hizo el test de lactulosa y manitol para comprobar la permeabilidad y se les aplicó el score IBSSS, que es un score de gravedad del colon irritable, y se vio que los pacientes que se les había dado glutamina mejoraban el score y aumentaban la expresión de la claudina. Este es un estudio reciente que es muy interesante porque metodológicamente es perfecto, o a mí me lo parece, en el que cogen a pacientes con, pues con un síndrome de intestino irritable infeccioso, les dan glutamina y a otros les dan placebo. Y valoran como objetivo primario la reducción en ese score de más de 50 puntos. Como veis aquí, se consiguió el objetivo primario hasta el 79% de los pacientes en el grupo de glutamina versus 5,8% en el grupo placebo. Este es un documento también de interés porque habla de los mucoprotectores, factores que alteran, como para que lo tengáis como bibliografía, que alteran la permeabilidad intestinal y otra vez vuelve a nombrar qué patologías pueden tener alteración de la permeabilidad intestinal. Otro gran grupo de patologías, ¿no? que están relacionadas con la permeabilidad intestinal fundamentalmente es la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de cronicolitis ulcerosa, que son enfermedades que cursan con una inflamación crónica del tubo digestivo, que tiene una etiología también multifactorial y actúa en brotes de enfermedad y estados de remisión, que el paciente no tiene clínica. Como decíamos, son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn y hasta un 10% de pacientes se diagnostican como colitis indeterminada. Decíamos que la fisiopatología, es variada, parece que la dieta, factores microbiológicos, una parte genética, producen una alteración de esa inmunidad con una pérdida de tolerancia y se produce el fenómeno autoinmune con una inflamación a nivel del intestino. Aquí es un pequeño resumen para no alargarnos de lo que se ve en la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay una disbiosis, hay una permeabilidad intestinal aumentada, ya se ha determinado qué tipo de proteínas parece que están disminuidas o aumentadas en este tipo de enfermedad. Y una cosa muy interesante que ya mencionaba anteriormente
es la zonulina. La zonulina es una enzima, una proteína que tenemos nosotros que la genera el ser humano y es la que se encarga de alguna manera a través de unos receptores a nivel intestinal de dar una señal para la apertura o cierre de esas uniones intercelulares. Un exceso de zonulina nos hace pensar que habrá un aumento de permeabilidad. Pues bien, se ha visto que tanto los alelos como el gen de la zonulina está sobreexpresado en pacientes con cronicolitis ulcerosa en relación con individuos sanos. ¿Qué estudios tenemos acerca de permeabilidad intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal? Pues bueno, este es uno de ellos que es muy bonito, en el que lo que pretenden ver es en pacientes que están asintomáticos con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ver si realmente la alteración de la barrera intestinal se podría medir en estos pacientes y si el hallazgo de una permeabilidad aumentada podía predecir una recaída de la enfermedad. Se les hace a los pacientes, tanto pacientes como controles, una endomicroscopía confocal, es decir, se le hace una endoscopia en la punta lo que tienes como un microscopio. Se les inyecta fluoresceína para determinar si realmente hay una permeabilidad o no. Ahora veremos las imágenes. Y lo que se idea es una escala, se llama la escala de Watson, que lo que viene a decir es, se le ha inyectado fluoresceína y se ve que en el Watson 1 la fluoresceína se queda en el ápice de las células intestinales y no sobresale. En el Watson 2 veis aquí que se escapa un poquito de fluoresceína y en el Watson 3 hasta hay pérdida de células intestinales. Esto lo que vieron los autores es que a mayor grado de Watson, es decir, un Watson 2 o un Watson 3, que sería esta gráfica, el paciente, siguiéndolo en el tiempo, tenía más riesgo de recaída. Por tanto, un aumento de permeabilidad en pacientes asintomáticos podía decirnos o predecirnos que el paciente iba a tener un brote con una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Este es otro estudio en el que lo que hacen es pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que ya tienen curación mucosa, pero aún así tienen síntomas. Es decir, les hemos hecho una colonoscopia, no tienen úlceras, lo damos como curación mucosa. Nosotros lo que hacemos, les pasamos una serie de escalas para valorar esos síntomas y se crea también una escala que es el CLS, que va de 0 a 100 en función de la alteración de la barrera intestinal. Un poco es parecida a la de Watson y lo que se vio aquí en esta gráfica es que los pacientes que tenían síntomas, recordemos que todos tienen curación mucosa, pero aún así hay pacientes que estando con curación mucosa refieren tener diarrea, dolor de tripa y demás, pues esos pacientes se vio que tenían un aumento de la permeabilidad intestinal. Esto es muy interesante porque muchas veces con estos pacientes no tenemos muy claro o no entendemos que teniendo una curación mucosa puedan tener diarrea. Pues parece que pueda ser debido a que hay un aumento de permeabilidad intestinal. Ellos asocian ese deterioro de la permeabilidad intestinal con esos síntomas y que a mayor aumento de la permeabilidad intestinal, mayores síntomas. En este caso, hacen una revisión de la literatura en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal y los posibles tratamientos que podían llegar a manejar la permeabilidad intestinal. Uno de ellos es el TNF-alfa, los anti-TNF-alfa. Se usan normalmente como arsenal terapéutico en la enfermedad inflamatoria intestinal y por lo que he explicado anteriormente tiene su sentido, ¿no? Van en contra del TNF-alfa y eso va a permitir que las uniones intercelulares sean menores. Luego también hablan de ciertos ácidos grasos, aminoácidos y oligoelementos que pudieran mejorar, siempre hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal, la permeabilidad intestinal. Y ellos en este estudio concluyen que los datos más solventes son el butirato, el zinc y algunos probióticos.
También hablan del butirato. El butirato, como sabéis, es un ácido graso de cadena corta y se ha visto en condiciones de laboratorio que mejora la producción de moco y la expresión de ciertas proteínas, y que sí que ha demostrado eficacia el butirato tópico en la colitis ulcerosa distal refractaria a las mesalacinas. Bien, otra de los arsenales terapéuticos es el zinc. El zinc es un oligoelemento muy importante para la renovación, la nutrición celular. Se ha visto que en condiciones inflamatorias y de malnutrición, pues hay carencia de zinc, ¿no? Y esto al final puede producir en episodios de diarreas agudas y de colitis experimentales. La terapia con zinc se ha visto que puede restaurar la permeabilidad intestinal en los pacientes con enfermedad de Crohn porque regula la formación de proteínas de las uniones intercelulares. También se habla del uso de probióticos para la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay unas cepas concretas que sí que han demostrado eficacia. El problema de los ensayos es que son muy heterogéneos porque meten pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa y a veces no usan la misma metodología. Pero bueno, los probióticos donde han visto mayor eficacia es en los pacientes con colitis ulcerosa porque parece que refuerzan esa barrera intestinal aumentando nuevamente esa producción de proteínas en las uniones intercelulares. Luego también se ha visto en la enfermedad inflamatoria intestinal que hay una disminución de determinadas bacterias como Faecali y Roseburia, que es una bacteria que también está implicada ahora en muchos fenómenos, que son las que producen gran cantidad de butirato. Entonces, muchos de los estudios apuestan por suplementar con este tipo de bacterias para mejorar también la permeabilidad intestinal. Y por último, la vitamina D. La vitamina D se ha visto que la expresión de ese receptor va a inhibir la apoptosis inducida por esa inflamación. Entonces, si no hay esa expresión del receptor, se produce una autofagia que va a producir al final una colitis. Hay muchos ensayos, pero bueno, todavía se necesita más literatura acerca de la posibilidad del tratamiento de la vitamina D en la enfermedad inflamatoria intestinal. Otras patologías desde el punto de vista digestivo, este es un artículo muy bonito que habla de la relación entre el intestino y el páncreas, de pancreatitis aguda, crónica, cáncer de páncreas. El páncreas no olvidemos que es un órgano estéril, no tiene microbiota y que muchas de las patologías que se desarrollan es por un aumento de permeabilidad intestinal y un paso de microbiota intestinal al páncreas. Aquí hablamos de eje intestino-hígado y hay evidencias sobre la implicación de la microbiota y la permeabilidad en la fibrosis hepática, en la hepatitis aguda alcohólica, en la esteatohepatitis no alcohólica. Aquí os pongo, bueno, pues varios artículos que hablan del uso de determinados tratamientos como probióticos, prebióticos en la esteatohepatitis no alcohólica y ya hablan de la permeabilidad intestinal en la implicación de esta patología. Otras patologías, aquí podríamos estar hablando de muchas, pues enfermedades articulares, artritis reumatoide, espondilitis, artritis psoriásica, dermatitis. Voy a dar unas pinceladas de alguna de ellas. La fibromialgia, como sabéis, es una patología cada vez más prevalente, sobre todo en mujeres. Pues ya hay estudios que hablan de una permeabilidad en estos pacientes. Yo concretamente en la clínica veo bastantes pacientes con fibromialgia, incluso con fatiga crónica, que tienen la permeabilidad aumentada y que con un manejo de esta permeabilidad mejoran varios de estos síntomas. Luego está el eje intestino-cerebro, ¿no? Una de las más características, aparte de la depresión, que cada vez hay más datos sobre esto, pero para centrarnos un poco en dos concretas, es el Parkinson. El Parkinson se ha visto que se produce una disbiosis intestinal con una permeabilidad, estimula las células, nerviosas de la lámina propia. Esto vía nervio vago va al sistema nervioso central. Esa inflamación produce un aumento de segregación de una proteína, la alfa-sinucleína, en las neuronas, que la microglía sabéis que es como una defensa, ¿no? Para las cosas, la protección de determinadas alteraciones inflamatorias en el sistema nervioso central,
esta estimulación hace que se produzca una pérdida de neuronas dopaminérgicas, que es lo que produce la clínica del Parkinson. Aquí lo que se ve es un estudio que correlaciona la permeabilidad intestinal pues con el Parkinson, y lo que se ve es que los pacientes con Parkinson tienen un aumento de la permeabilidad intestinal. En este otro estudio hacen dos cosas: estudian la permeabilidad intestinal con estos dos parámetros y la inflamación intestinal con estos dos, y comparándolo con controles es mayor la inflamación y la permeabilidad en pacientes con Parkinson que en personas sanas. Y por último, el autismo, que también está ahora muy en boga, pues cada vez más hay más estudios que, bueno, aparte de una serie de factores etiológicos, pues parece que una disfunción en esa barrera intestinal, con la disbiosis, con la alteración del sistema inmune, produce una alteración en esa neuroplasticidad, en ese neurodesarrollo del sistema nervioso central, que produce los trastornos del comportamiento. En este estudio se vio que, bueno, es un número pequeño, pero sí que salió estadísticamente significativo. Niños con TEA y niños neurotípicos, se comparó con zonulina y se vio que los niños con trastorno del espectro autista tenían un aumento de la permeabilidad intestinal. Y un poco para resumir, yo lo que querría decir es que la permeabilidad intestinal no solo nos debemos limitar a esas uniones intercelulares, a tratar solo la permeabilidad intestinal con glutamina, por ejemplo. La permeabilidad intestinal abarca muchos más conceptos, abarca la microbiota, el mucus, los enterocitos, ya lo hemos visto, ¿no? Si tenemos un moco adecuado, una microbiota adecuada y unas células intestinales bien nutridas, esa barrera intestinal será mucho más fuerte y hará que no pasen sustancias a la sangre que no deben de pasar. Bueno, los estudios más grandes son en patología digestiva, lógicamente. Cada vez se está viendo más en otro tipo de enfermedades, y nos debemos de plantear en ocasiones que la permeabilidad intestinal debe ser un objetivo en nuestro tratamiento. No digo que se deba sustituir, pero sí que puede ayudar a mejora de ciertos síntomas, y que se deben de hacer muchos más estudios sobre el papel de la permeabilidad en la práctica clínica diaria. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Muchas gracias. Tamara, entonces pasamos a la ronda de preguntas. En el panel ubicado a su mano derecha pueden clicar en la parte de preguntas y escribir las dudas que tengan, y las dos ponentes de hoy pues no las responderán. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, yo quería hacer simplemente un comentario que, a ver, los puntos fuertes que yo veo en este producto son varios, y es sobre todo el tratamiento secuencial, no lo olvidemos, ¿vale? Como decimos, no nos podemos centrar solo en tratar lo que es el concepto de permeabilidad de uniones intercelulares, hay que manejar todos los aspectos de la pared intestinal. Y lo bueno es pues que tenemos que mejorar la microbiota, el moco. Vale, entonces lo interesante de este producto es que tiene todos esos ingredientes, y además lo vamos a hacer de una manera secuencial. De nada sirve introducir todos los nutrientes o toda la suplementación de una vez, porque el intestino no va a estar preparado. Es decir, si no tenemos una capa de moco adecuada, la microbiota o los probióticos que nosotros le demos no van a aprender, no se van a quedar en esos nichos adecuadamente. Entonces, de ahí a que el tratamiento sea secuencial y que yo la experiencia que tengo hasta ahora con el tratamiento, la verdad es que ha sido buena, y la adherencia es estupenda, porque al final en un mismo producto tienes todo y no tienes que estar buscando de distintas casas comerciales distintas cosas, ¿no? Y el paciente, con eso consigues que el paciente se adhiera al tratamiento y lo haga de una forma mucho más reglada y más seria. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, hay varias preguntas en el tablón de preguntas. A ver.
A ver si... Vale. Silvia, Mira, aquí preguntan, perdona, he visto, bueno, es que es la que primero me ha salido, que si el sobrecrecimiento bacteriano sería importante tratarlo previo al uso de Permeacare. Efectivamente, el sobrecrecimiento bacteriano hay que tratarlo antes, ¿vale? Pues porque independientemente de cómo lo tratemos, hay distintas opciones, bien con antibióticos, antibióticos naturales, bueno, esto con procinéticos. Siempre es mejor tratar el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, porque no olvidemos que al final todo lo que podamos hacer sobre el intestino delgado puede repercutir luego en el intestino grueso. Entonces, es mucho mejor tratar el sobrecrecimiento y posteriormente poner el Permeacare. Tamara, si tú quieres alguna responder. Dentro del intestino. Mira, yo que veo aquí una, que bueno, es en el estudio de la paz que si damos recomendaciones dietéticas. Bueno, como en este caso lo que hemos incluido son pacientes con síndrome de intestino irritable y la mayoría de ellos tienen sobrecrecimiento bacteriano, sí que muchos ya van con, quitamos la lactosa. Les quitamos la lactosa durante un tiempo y luego ya, aunque la lactoferrina es verdad que, bueno, por el tema de que puede dar problemas en los intolerantes, pero antes del Permeacare les recomendamos que quiten la lactosa. A ver. Hay una pregunta que es, ¿el Permeacare estará financiado por el sistema de seguridad social? No, es un complemento alimenticio, no está financiado por el Sistema Nacional de Salud. Esta pregunta es muy interesante. ¿Hay incompatibilidades con algún otro tratamiento médico? La única precaución que hay que tener es con el Sintrón, con la curcumina. Sí que ahí se han visto casos, entonces yo no lo recomiendo. Con los antiagregantes no hay ningún problema, pero con los anticoagulantes mejor no prescribirlo. A ver. Bueno, aquí ponéis, entonces se puede usar perfectamente para pacientes con síndrome de intestino irritable, pues sí. Perdón, con enfermedad inflamatoria intestinal. A ver, se puede utilizar, pero el escenario en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, yo os recomiendo en pacientes que estén en remisión, ¿vale? Para evitar esa recidiva, que es lo que nos dicen los estudios, y para que muchos de nosotros que vemos pacientes de este tipo, pues que tienen síntomas, no los achacamos a la enfermedad propiamente dicha, pero sí que puede ser una permeabilidad aumentada. Entonces, no es necesario hacer una prueba diagnóstica y sí sería bueno empezar con un tratamiento de este estilo porque vamos a mejorar la calidad del paciente, tanto mejorando síntomas como para evitar esas recidivas de la enfermedad. En ese caso sí que es interesante. A ver. En caso de No, aquí me preguntáis también que si vamos a realizar estudios de cambios en la microbiota antes y después. En principio no, porque en el síndrome de intestino irritable está casi prácticamente definido qué cambios hay antes de cualquier tratamiento y el tratamiento que vamos a hacer es un poco el estipulado, ¿no? Pues como decía Tamara, una limpieza intestinal con el Saccharomyces y el enterococo y luego pues un aumento de flora de microbiota protectora, que es lo que nos va a ayudar a estabilizar esa disbiosis que suelen tener estos pacientes. Pero en el estudio no vamos a hacer estudio de microbiota como tal. Vale, esta pregunta también es interesante. Preguntáis que si la acción sobre patologías como dermatitis atópica o artritis reumatoide, ¿cuál es? ¿Y qué hace? ¿Si mejora los síntomas o la evolución? A ver, yo la experiencia que tengo y sí he tratado varios pacientes con este problema, es que sobre todo la enfermedad partimos de la base que no va a desaparecer, ya está desarrollada, ¿no? Porque hay una predisposición también genética y por una serie de cosas. Lo que hace el manejar la permeabilidad, la microbiota y demás es, uno, mejorar síntomas y mejorar calidad de vida y dos, que muchos pacientes no necesiten tratamientos inmunomoduladores o de otro tipo.
yo tengo varios pacientes, sobre todo con artritis psoriásica y reumatoide, que no han necesitado llegar o estaban tomando a lo mejor un inmunomodulador y lo han podido dejar mejorando esto, ¿vale? O sea que sí que complementa bastante bien. Bueno, aquí preguntáis también que si sería beneficioso en pacientes con derivación biliopancreática y diarrea. Bueno, la diarrea que se produce en estos pacientes efectivamente es un poco por el tema de las sales biliares, ¿no? Entonces, no está destinado en concreto para este tipo de pacientes, pero insistimos, si hay un aumento, cualquier cirugía predispone a un aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, yo no tengo experiencia con ningún paciente, pero creo que sí se puede llegar a utilizar. A ver. Aquí preguntan también, Silvia, que si se puede recomendar con la dieta FODMAP. Yo entiendo que sí, que de hecho yo creo que puede ayudar mucho en este tipo de pacientes, pero... Sí, a ver, muchos de estos pacientes em, que, em, bueno, que vienen a la consulta, sobre todo pues con síndrome de intestino irritable, tienen muchas intolerancias y no hay que olvidar que muchas de estas intolerancias se deben a un problema de disbiosis, de un aumento de una microbiota proteolítica que hace que la histamina, bueno, este tipo de cosas. Entonces, se puede utilizar perfectamente. De hecho, nosotros somos más de la idea de antes de, si ya viene el paciente con la dieta, pues no pasa nada, pero mejorar siempre el intestino y ayudar con cierto tipo de alimentación o quitando ciertos alimentos, pero no hacer unas dietas tan restrictivas que al final también alteran ese equilibrio intestinal, ¿no? Entonces sí, la respuesta sería que sí. A ver. Bueno, aquí ponéis otra vez un poco, pues lo que en la enfermedad inflamatoria intestinal me ponéis aquí que es un tratamiento complementario que al uso de corticoides o demás. Lo he dicho, en la enfermedad inflamatoria intestinal la evidencia es en los casos que os he comentado. En un brote con enfermedad inflamatoria intestinal hay que tratar con lo que hay que tratar. En este caso no sería de utilidad, ¿vale? Silvia, aquí preguntan también, que eso yo no lo sé, si hay experiencia también en enteritis radical. No sé si tú has tenido algún tipo de... Yo, a ver, nosotros hemos hecho algún estudio aislado, pero sin ensayo clínico, con prueba diagnóstica, tanto en enteritis rádica como en otro escenario que son las colitis microscópicas, que son algo similar al colon irritable en el sentido de que no aparecen úlceras. Y sí que en los pacientes nos ha dado un aumento de permeabilidad en las pruebas diagnósticas. Entonces entiendo que puede ayudar porque estamos en lo mismo, ¿no? Al final hay una inflamación a ese nivel y esa inflamación a nivel de la lámina propia es debido a que la permeabilidad está aumentada, está dejando pasar nutrientes y el sistema inmune está respondiendo, ¿no? Entonces, ensayo no hemos hecho, pero yo sí que he tratado a algún paciente y la verdad es que van bastante bien. A ver. Mira, aquí también preguntan, Silvia, si con los anticoagulantes de última generación, como Eliquis o Pradaxa, tampoco se recomienda el Permecare. No hay nada al respecto, pero sí parece que, bueno, sigue una vía totalmente distinta y sí se podrían poner. Yo tengo en concreto a 2 pacientes que están con el Eliquis y no, vamos, les controlo pues la coagulación cada cierto tiempo. No hay interacción y no ha habido ningún problema, ¿vale? Pero es verdad que evidencia no hay ninguna, o sea, no hay ningún paper sobre esto. Luego pone aquí, no entiendo mucho la pregunta, algo de que si este producto a nivel de tratamientos odontológicos, bueno, a ver, muchos de los problemas
bueno, de la cavidad oral, pues también se implica una disbiosis, ¿no? A nivel local de esa zona. Hay ya odontólogos y médicos que tratan esta disbiosis a nivel de la boca, pero a nivel local. Esto pensemos que es un tratamiento a nivel intestinal. Entonces, si esas atas bucales, como ponéis aquí, se deben a una enfermedad a nivel intestinal, pues claro que sí tiene su aplicación. Pero si es una gingivitis, una periodontitis o demás, aislada, el manejo debe ser a nivel de la cavidad oral. No sé, a ver si hay alguno. Bueno, la verdad que son muchas preguntas, entonces lo dejamos aquí y si tienen alguna pregunta muy urgente se pueden comunicar tanto con Tamara como con Silvia para poder responderlas. ¿Les parece? Sí, yo ya he dejado mi correo al final de la presentación y cualquier duda desde el punto de vista médico que yo os pueda ayudar por mi experiencia, vamos, que ningún problema en contestarosla en relación al permeaquero, en relación a la permeabilidad en sí o todo lo que necesitéis. Pero vamos, que yo os animo porque va a ser muy gratificante los resultados que vais a encontrar y de verdad que yo el feedback que estoy teniendo en mis pacientes es muy positivo, muy positivo. Os animo a que lo probéis y bueno, y que nos contéis vuestra experiencia, porque al final esto es que todos podamos sacar conclusiones interesantes y que podamos ayudar a más gente, porque estamos hablando de permeabilidad intestinal y parece que solo hablamos de pacientes digestivos, pero es que fijaros el abanico de pacientes que podemos tratar, ¿no? Desde articulares, dermatológicos y Parkinson, autismo. Entonces, os animo y bueno, que espero que nos contéis y nada, yo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y muchas gracias y perdonar esa desconexión, que no sé qué ha pasado, y que hayáis aprendido y os haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y muchas gracias, Tamara. Y bueno, y a todos los participantes que nos acompañaron en el webinar. Bueno, que igual que Silvia, digo que yo estoy también a la disposición de todo el mundo que quiera preguntar, consultar, incluso si no las sé, pues quizás se las puedo preguntar a Silvia. Así que ahí tienen también mi correo electrónico en la presentación y nada, y espero que, como dice Silvia, pues que por lo menos algunos lo prueben y que estamos encantados de que nos cuenten también qué tal. Algunos pacientes nos escriben con otros productos y nos alegra muchísimo cuando nos dicen que alguno de nuestros complementos o de nuestras dietas o de lo que sea que le ha ayudado, pues una gran satisfacción porque para eso trabajamos aquí. Bueno, gracias y hasta pronto. Buenas Muchas tardes. gracias.